Imagínate. ¿Verdad? Pues, ¿Qué cosa? claro, la razón por la que empiezan a acusar a los judíos es porque los judíos no caen en esta trampa de esta ignorancia. Los judíos son judíos, practican el judaísmo y entonces no caen en esa trampa. Y ellos empiezan a decir, oye, si los judíos no están tan desesperados como nosotros, si los judíos no están tan ansiosos como nosotros, si a ellos no se les está muriendo tanta gente como a nosotros, pues ellos son los responsables. Ellos son los que nos están envenenando las aguas a nosotros. Y todo era porque pues los judíos no cayeron en la trampa de la superstición de los cristianos. O sea, ¿para qué acabar con los gatos? Yo decía, pero ¿por qué vamos a acabar con los gatos? Y precisamente el problema de la peste la traen los ratones. ¿Quién mejor que los gatos para bregar con los gatos? Pues entonces, pues ellos, pues entonces empezaron a entenderse, pues estos son los culpables. Fíjense, esta es una etapa bien dolorosa y es una etapa negra dentro del cristianismo. Ya no hay aquellos altos ideales, ya no hay aquella teología apologética de defensa, ya no existe ese desarrollo evangelizador. Ahora es una etapa de oscuridad, es una etapa de ignorancia. Claro, esto es por el lado religioso. El otro elemento está entonces en el lado popular, en el lado de la gente. Es que la iglesia en este momento está muy desequilibrada. Y si bien es cierto, en ausencia, por ejemplo en el siglo X, en ausencia del imperio oriental, en Occidente el papado empezó entonces a tener fuerza y empezó a erguirse como un elemento rector en medio de todos los pueblos y las comunidades europeas, pero ya en este momento no es así. En este momento empieza a verse otro fenómeno político, es que las condiciones sociales y políticas del siglo XIV y del siglo XV fuerzan a que la burguesía y la corona empiecen a hacer alianzas. Ya no hay tanto interés de la gente secular en ver a la iglesia como el elemento símbolo de unidad. No, ahora empieza a haber una alianza entre la burguesía y la corona. Y en el siglo XIV y en el siglo XV, desde luego, como resultado del deterioro económico, para sostener el desarrollo, entonces empiezan a surgir los nuevos sistemas de crédito. Y esos nuevos sistemas de crédito producen las casas bancarias. Y ese proceso de sistema de crédito que genera casas bancarias, desde luego, están en manos de los burgueses, de la burguesía. Así es que la alta burguesía tiene ese control. Y esta nueva clase, surgida con el desarrollo de nuevas ciudades, empieza entonces a recibir unos beneficios extraordinarios como consecuencia de las actividades de préstamos y de intereses que empiezan a percibir de esos préstamos. Los intereses de la burguesía empiezan a chocar con los intereses de los feudales. Y esto empieza a crear toda una serie de guerras intestinas dentro de toda Europa. Claro, las pequeñas guerras entre esas comunidades vecinas, en este tiempo no podemos concebir a Francia como es hoy, ni a Inglaterra como es hoy, ni a Suiza como es hoy. Francia era
pequeños villorios, donde un feudal tenía X cantidad de extensiones enormísimas de tierra, y desde luego, pues, ¿por qué no declararse, verdad, en la persona prominente dentro de esa tierra? Y toda la gente que vivía dentro de sus tierras, pues tenía entonces que en alguna medida responderle a él. Y desde luego podían existir comunidades enormísimas donde una persona era prácticamente quien gobernaba. Así es que cuando vemos, digamos, a Francia o a Inglaterra, lo que vemos son países que no tienen el sistema de gobierno que hoy tienen. Esto vino posteriormente, sino señores feudales que están gobernando como terratenientes grandes extensiones de terreno, y la gente que está ahí les responde a ellos en alguna medida desde el punto de vista económico. Ahora, desde luego, cuando adviene el concepto de la burguesía, estos burgueses entonces empiezan a irse por encima de ¿quiénes? De los feudales. Entonces, desde luego, llega un momento en que el feudo y la burguesía empiezan a chocar. Tal vez de esto el licenciado Sari Cruz nos puede arrojar mucha luz, porque yo he hablado con él sobre este tema y él tiene un vasto dominio sobre ello. Entonces, al chocar estos dos movimientos, desde luego, cada noble se imponía sobre los productos que pasaban por sus territorios. Y el sueño de los grandes varones de crear unidades autosuficientes empezaba a entrar en perjuicio del comercio. Por lo tanto, si yo distribuía agua, desde luego yo tenía que pasar, digamos, para ir a Carolina, tenía que pasar por Río Piedra. Pero entonces el feudal de Río Piedra me decía: no, espérate, ¿cómo que tú vas a pasar por aquí así? Porque si no, tú me tienes que pagar por pasar por aquí. ¿Verdad? Y esto empezó a crear entonces una complicación, porque era, por un lado, la opresión de los señores feudales. Por el otro lado estaba la opresión de los burgueses con la cuestión esta de los préstamos, porque entonces para yo poder embotellar tenía que hacer un préstamo. Y ahora, ¿cómo yo pago si estos Dios también se me están tirando encima y me quieren cobrar? Así es que los burgueses empiezan a pensar cómo podemos manejar este problema, cómo podemos resolver esta situación y zapatearnos de los feudales. Claro, son los burgueses los que entienden que hay la necesidad de un gobierno centralizado. Debe existir un gobierno centralizado, un gobierno que sea fuerte y que a la misma vez proteja el comercio, erradique el bandidaje, regule la moneda y evite esas constantes guerras entre los pueblos vecinos, para que haya estabilidad en Europa. ¿Qué hacen estos señores burgueses? Pues estos señores burgueses se acercan a la corona y le dicen a las coronas: mira, nosotros estamos dispuestos a darle a ustedes apoyo para que de esta manera ustedes limiten el poder de toda esta pandemonio de nobleza que se han creado como consecuencia de los feudales, y desde luego que en cierta medida ustedes establezcan un control político que empiece a generar una armonía económica y una armonía comercial en Europa. Desde luego, los burgueses tienen la capacidad para hacerlo. A los reyes les encanta la idea de los burgueses y de inmediato empiezan entonces a trabajar hacia esa orientación. Una unidad entre los burgueses y, por el otro lado, unidad con la corona. Esto no fue una tarea fácil, ¿saben? Porque muchas veces